Buenos días. No quiero poner en un compromiso a nadie, por lo cual no realizaré la pregunta de cuántos habéis leído el artículo, porque tiene esto que ver con el artículo que ha salido esta semana, que lo he compartido con los hermanos. O sea que vamos a hacer ahí un poco de resumen. Vamos a leer primero de todo el capítulo 17 de Primera de Crónicas. Capítulo 17 de Primera de Crónicas. Vamos a ver una escena muy significativa y aclarar que esto no es... Este es un pasaje que llevo desde agosto, cuando estábamos allí en Villaescusa, que es un pueblecito de Zamora, y estábamos allí de vacaciones, entre comillas. Una de las cosas que tuvimos para pensar en aquel tiempo que el Señor nos regaló, pues fue esto que vamos a estar leyendo hoy y a estar considerando. ¿Vale? Vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Crónicas. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho.
Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Vamos a orar un momento. Padre, en tus manos encomendamos estos momentos para que seas tú quien nos hable a través de este pasaje y a través de lo que tú nos quieres enseñar a cada uno en particular, porque somos unos cuantos aquí y estamos en diferentes etapas y en diferentes momentos, pero tú eres el Dios que está por encima de todo esto. Y por medio de tu Santo Espíritu, pues te imploramos que tú seas quien nos hable. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, haciendo un poco de resumen, no voy a exponer lo que expuse en el artículo donde hacía un poco de reflexión acerca de lo que Dios le dice a David. La escena es sencilla, según hemos leído. O sea, es un momento como que David estaba en calma. Era raro tener el reino en calma, era raro estar en un momento, digamos, de paz, porque las tensiones, si leemos la historia de David, era bastante habitual, estaba muy asociado. ¿Por qué? Porque había enemigos alrededor, porque siempre había alguno que... Pues como pasa hoy en día, que se encapricha de lo que tú tienes y entonces entraban a invadir, robaban, no sé qué, entonces ahí estallaban las guerras y bueno, todas estas cosas. Pero en este momento es como si hubiese un momento de calma. Entonces David se quedaba mirando ahí al tabernáculo y que estuvimos viendo lo que era el tabernáculo. Y claro, le entró una cosa de decir, pero mira el tabernáculo, mira su casa y dice, esto no puede ser. Entonces tenía a Natán, al profeta Natán, que era, no conocemos, es curioso, pero no conocemos cómo fue que Natán sucedió a Samuel, al profeta Samuel. Pero sabemos que estaba ahí. Entonces se vuelve a Natán y dice, oye, esto no puede ser. Yo estoy en una casa de cedro, en una buena casa ahí, bien construida, y el tabernáculo de Dios, el símbolo de la presencia de Dios, es una tienda. No era cualquier tienda, que lo estuvimos viendo en el Éxodo, estaba muy bien hecha, pero sí que no dejaba de ser una tienda, muy grande, con sus dimensiones, pero una tienda. Y Natán le dice, oye, tu deseo es bueno, haz todo lo que te propongas. Y Natán se vuelve a casa y Dios le dice, mira, vas a hablar con David, te vas a darte la vuelta y le vas a decir lo que te voy a decir ahora. Parece que os estoy oyendo. Seguro que hay alguna que dice, es que Natán debería haber esperado en pronunciar las palabras de aprobar a David y decirle, oye, haz todo lo que te propongas porque, claro, tenía que haber consultado a Dios primero, ¿no? Bueno, pues Dios no le dice nada a Natán que hubiera dicho nada mal. Somos muy dados a veces de juzgar prematuramente, sobre todo a los personajes bíblicos, creo, muchas veces. Somos muy duros. Cuando Dios no dice nada, y en esta ocasión no dice nada, en otras ocasiones sí dice algo, y somos dados a añadir cosas. Porque somos muy puntillosos, excepto con nosotros. Ahí tenemos más clemencia. Pero somos puntillosos con esto. Pero Dios, sorprendentemente, a Natán no le dice, has hecho mal. No le dice nada. Y consideraremos una serie de cosas. Bueno, le da el mensaje de Dios y todo lo que he estado considerando ahí, pues lo podéis leer con calma. Hoy
vamos a ver la reacción de David. Y antes de empezar, voy a haceros una pregunta. No os asustéis, que no la vais a contestar. Pero si tú te encuentras con la conclusión del mensaje que Natán le tuvo que dar a David, tú no, él sí. Este fue el resumen del mensaje. Si tú recibes un mensaje de Dios así, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo? Esto lo dejo para pensar, irlo pensando mientras vamos a ir considerando una serie de cosas. Pero a mí me hizo pensar muchísimo. ¿Cómo reaccionaría si a mí tengo un propósito bueno? Porque el propósito de David era muy bueno. Tienes un propósito encima de agradar a Dios. Tienes un propósito encima de que sería como una expresión de amor a Dios, y Dios te dice, tú no. Pero Él sí. Yo no sé lo que haríais vosotros. Yo probablemente no tendría la reacción de David, muy posiblemente. Tendría una reacción bastante peor. Pero bueno, no nos adelantemos. Mirad, ¿cómo reacciona David? Hay algunos puntos que os quiero decir rápidamente acerca de la oración que David expresa. O sea, David no se quedó quieto. Cuando recibió el mensaje es como inmediatamente David reacciona y entra delante de la presencia de Dios. No nos dice dónde. Porque asociamos muchas veces que Dios habla en determinados lugares. Y Jesús mismo, después hablando con determinado personaje, con una mujer samaritana, que había un conflicto ahí, ¿recordáis? De que, a ver, maestro, ¿dónde? ¿En Jerusalén o en el monte de Samaria? Porque eran dos puntos, como que había una discusión tremenda ahí entre judíos y samaritanos, de dónde hablaba Dios. Y Jesús, sorprendentemente, se sale, entre comillas, por la tangente y le dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. Y aquí no menciona el lugar, para que no nos entre la curiosidad de saber dónde se puso Dios delante de la presencia. No dice que estuvo delante de Jehová. ¿Dónde? No es importante. Lo importante es que estuvo delante de Jehová. Y entonces ahí reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues mirad, lo primero, con asombro. Con asombro. Y yo creo que esta debería de ser la primera reacción que deberíamos de tener tú y yo, cuando recibimos una revelación de estas características. Y uso la palabra revelación porque, señores, Dios se revela particularmente. La revelación general está escrita, sí es cierto, pero Dios habla con cada uno. Y David tuvo una revelación muy personal. Hay cosas que Dios le dijo que no nos podemos aplicar, tú y yo, porque tú y yo no somos reyes, a no ser que tengamos sangre real por ahí escondida, pero yo creo que no. Entonces eso no nos lo podemos aplicar. Pero hay cosas particulares, principios, que sí nos lo podemos apropiarnos. Pero David reacciona, su primera reacción es de asombro. A ver, ¿quién soy yo para que me hables así? Lo segundo, dicha. Y eso por recibir un anticipo del tiempo futuro, cuando dice en el 17, esto te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Oye tú, la gente que se mata en ir a leer los horóscopos, ir a adivinos, ir a esto, porque si algo deseamos saber las personas es el tiempo futuro. Porque no nos gusta lo incierto, a todos, unos en mayor medida y otros. Esto de no saber lo que va a ser, pues no mola.
Y aquí, simplemente manifestando un deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios, y Dios le contesta y encima le habla de tiempo futuro. Y David dice, ¿quién soy yo para que tú me hables de esta manera? 3 preguntas. Sí. Puede parecer que David tenga la mira un poco torcida, cuando dice, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Vaya palabras que usa David, ¿no? Un poco pretencioso. Este es un tema que se debería de abordar tal vez de una manera más amplia. Pero no obstante, os dejo un botón de muestra. Mirad, en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ir a Primera de Pedro para que veáis que no es algo ajeno al resto de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, aunque sería saludable leer todo el pasaje, pero bueno, es más importante que hable la Escritura que yo. Mirad, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, y ahora prestemos atención, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si leéis los versículos siguientes, que tienen relación. Pero la frase que me gustaría destacar es que para que Él os exalte, David no era un pretencioso de decir, ¿qué más puede decir para que glorifiques? ¿Cómo lo dice? ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Hermanos, si una persona es usada por Dios, Dios lo pone, digamos, lo eleva. Lo pone, digamos, en el candil, como se suele decir, depende de las expresiones regionales, se puede decir de una manera o de otra. Digamos que lo ponen en un lugar de preponderancia. Y esto es lo que habla también el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro está hablando de un contexto muy concreto. Y no vamos a explicar aquí todo el pasaje de Primera de Pedro. Pero lo que dice es, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte. Lo que pasa es que no dice cuándo. Él os exaltará, os pondrá en alto, pero no dice cuándo. Dice cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo es ese tiempo? Pues no lo sabemos. Entonces, no es algo ajeno a las Escrituras. Hay más pasajes, pero no es algo ajeno a que si una persona es usada por Dios, puede ser puesta en un lugar, o en una posición de influencia. Pero hace mucho la motivación del corazón, porque mirad, dice, David reconoce, tú me conoces. Y hermanos y hermanas, Dios nos conoce mejor que nuestra propia pareja, mejor incluso que nosotros mismos, mejor que nadie. Y seguramente resulta ineludible, yo pensé que Andreu lo iba a citar en la introducción, pero se ha quedado un salmo antes. Ha leído el Salmo 138, el Salmo 139 expone que es un salmo de David,
No ha sido el Salmo 138, ha sido el 134, gracias. ¿Ves? Pero el Salmo 139, que es un salmo de David, es precisamente el salmo donde David expresa el conocimiento de Dios tan profundo que a él le asombra, le supera, le estalla el cerebro. Y cuando dice, tú conoces a tu siervo, yo creo que está pensando bastante acerca de este salmo. No es una coincidencia que escribiera ese salmo David. ¿Qué más expresa David? Propósito. Versículo 19. Y el versículo 19 os animo a que estéis un poquito atentos porque expone la clave de todo. ¿Cuál es el propósito? Lo vamos a leer. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para... No sé quién decía, cuando veas un para. Para hacer notorias todas tus grandezas. El propósito es la gloria de Dios. Y cuando llegamos a entender esto, ocurre algo muy profundo que está como un poquito difuminado, pero que se ve aquí. Mirad el principio del versículo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón. ¿Sabes qué? Que cuando entendemos este propósito, de que el propósito es la gloria de Dios, ¿sabes qué ocurre? Algo muy grande. Empiezas a conocer parte del corazón de Dios. Y no es algo para unos pocos privilegiados, o grandes hombres o mujeres de la fe que encontramos aquí en las Escrituras. No. Esto es algo que Dios desea. Decía Isaías, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Porque Dios desea que le conozcamos. Y Dios no desea que conozcamos cosas acerca de Dios. No, Dios desea que le conozcamos a Él. Que conozcamos la profundidad de su corazón, que lleguemos a entender parte. Claro, no vamos a entender a Dios. El que diga, yo entiendo a Dios, ya le podemos señalar la puerta. Ese no entiende nada. Porque Dios es infinito. Pero sí que podemos, porque Dios es así de grande, dar a conocer su corazón y podemos llegar a eso. ¿Cómo? Chiquillos, no hay atajos, hay que pasar tiempo con Él. Hay que tener un corazón dispuesto. Hay que ver cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y el propósito más grande que Dios tiene contigo y conmigo es, lo acabamos de ver, su gloria. Y a consecuencia de esto, ¿qué sale? Adoración. Versículo 20. Jehová, no hay semejante a ti. Ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Esto es una consecuencia de que cuando tú estás recibiendo lo que Dios te da, cuando Dios te muestra cosas, cuando Dios habla contigo, cuando Él empieza a mostrarte y podemos estar entendiendo parte del corazón de Dios, si no estallas en adoración, David lo llevó a eso, a adorar. No hay nadie como tú. Y la verdadera adoración, hermanos, es darse cuenta de lo que Dios es y no tanto de lo que Dios hace. ¿Dios hace cosas? Sí, claro. Pero cuando adoras a Dios, lo adoras por cómo es, no por lo que hace. Porque eso es lo que nos lleva a profundizar en nuestra relación con Él, a conocerle a Él, a conocer su corazón. Entonces lo adoras, le das las gracias, le entras en una... No sé muy bien cómo explicarlo, pero es cuando ves a Dios como es.
Cuando entiendes cómo es. Cuando ves que se manifiesta a ti como es. No con lo que hace. Claro que hace. Vuelvo a hacer referencia al capítulo 4 de Juan, en la escena con la mujer samaritana. Entiéndeme, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De un plumazo le quita la idea preconcebida del lugar. Y sí la profundidad de una relación. Señores, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, sinceramente. Y es en este encuentro, cuando tenemos este encuentro cara a cara con Dios, que podemos ver estas cosas. Siguiente punto, recuerdos. En los versículos 21 al 22, David recuerda el origen del pueblo de Israel que Dios mismo formó. Como podemos leer en Génesis y Éxodo, y recordar nuestros orígenes, viendo la mano del Señor, es bueno y saludable. Es muy bueno y saludable. Recordar la historia, nuestra historia, es bueno y saludable. Vivir en el pasado estableciendo comparaciones generalmente negativas con el presente es algo que trae muchos problemas. Es que antes había una devoción por el Señor, porque claro, las personas se convertían y hoy no. Es que antes las personas, cuando había persecución, es que las personas que se convertían de verdad, porque sabían lo que había de costo. Y resuenan las palabras de Eclesiastés cuando dice: nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca vas a preguntar esto con sabiduría. Los tiempos pasados son para aprender. Los tiempos pasados son para recordar. Sí, es verdad, recordar nuestros orígenes, es verdad, pero Dios sigue trabajando a través de los tiempos. De manera diferente, de manera distinta, porque cambian los contextos. El contexto de David, incluso en su vida, él pasó una época en la cual era perseguido por Saúl, porque lo buscaba para matarle. Ahora no tenía ese problema, no tenía que andar escapando por los montes y por las cuevas. Recordáis que hay una escena muy gráfica que Saúl estaba por un lado del monte y David estaba por el otro lado del monte, uno persiguiéndolo y el otro escapando. Ahora no era esta ocasión. Estaba seguro, era un rey reconocido por todas las tribus, cosa inaudita, y estaba seguro. El creyente adorador debería de ser capaz de entender sus orígenes y su propio contexto actual. Repito. El creyente adorador debería ser capaz de entender sus orígenes y su propio contexto actual. ¿Podemos aprender de los santos del pasado? Sí. ¿Podemos aprender de cómo ellos tenían, su contexto, su propósito, sus objetivos, sus planes? Esto lo podemos aprender. De hecho, creo que hemos ido un grupete ahí a Caldas de Montbui, donde está el hermano Joaquín Campistrón, y te explica acerca del misionero George Lawrence, y te dice lo que él hizo en un contexto muy complejo. Muy complejo. Y puedes aprender de la fe que tenía este buen hermano. Tal vez no tan reconocido como debería de ser. Y así sucesivamente otros. Otro punto, pide. Y no pide cualquier cosa. Mirad,
23, versículo 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz lo que has dicho. Esto es lo que pide David. Recibe el mensaje de Dios. Tú no, él sí. Pues mira, hazlo. Pero no solo eso. Mirad, siguiente punto, se une al mismo propósito. Permanezca pues, si se ha engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga cuál era el propósito que dijimos, era la gloria de Dios. Pues mira lo que dice. Jehová de los ejércitos, se ha engrandecido tu nombre para siempre, a fin, propósito, de que se diga Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Tu propósito es tu gloria, pues que sea eso. Y David se alinea, se une al mismo propósito que ha visto, que ha entendido de Dios. El propósito de Dios es su gloria. Pues yo me uno. Y aquí hay una frase que sigue siendo verdad a pesar de todos los ataques, a pesar de todos los entendimientos, de los planes, de los pactos, de los tratos del Creador con el ser humano. Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y hay hermanos, y yo lo respeto, que tienen otro entendimiento y que ahora dicen que el Israel de Dios ahora es la Iglesia. Señores, no hay tiempo ahora para esto, ni pretendo proponer aquí un debate, pero hay abundancia de textos que nosotros no podemos aplicar a la Iglesia. Muchísimos. Y no podemos decir que ahora nos apropiamos de los textos que hablan acerca del pueblo de Israel. Por ejemplo, un territorio, eso no ha sido nunca prometido a la Iglesia, nunca, jamás. A Israel sí. De hecho, en 1948 volvió a ser como nación, con su territorio. Esto desmonta muchas cosas. Ahora, ¿hay muchas cosas que no comprendemos? Posiblemente. No vamos a descifrarlas todas, pero hay un principio muy claro, que Dios sigue siendo el Dios de Israel, no ha dejado a su pueblo. Sigue teniendo tratos con él. Sigue teniendo, hay promesas dadas específicamente al pueblo de Israel, que nosotros no podemos apropiarnos, y si pretendemos espiritualizarlo, torcemos las Escrituras, hermanos. Así directamente os lo digo. Otra cuestión es decir que quién es creyente y quién no. Las personas que son creyentes, las personas que son salvas, el único medio que Dios ha puesto para ser salvo es por gracia, por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. Y eso, judíos y no judíos, israelitas y no israelitas, ambos tenemos que venir, pues como después nos explicará Rodia, tenemos que venir por medio de la fe por una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús el Cristo. Ambos. Y David, como última cosa en este punto, solicita que su vida y su casa sea un instrumento que motive a las personas a reconocer la mano de Dios. Mira, aquí, en el 24 al final, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. ¿Para qué? Una, para que se cumpla su palabra, y dos, para que sea una muestra vivida de que Dios está cumpliendo su palabra, un instrumento de que las personas puedan ver, anda, pues Dios cumple lo que dice. Y esto es una lección muy grande para nosotros, porque si hablamos acerca de la vida cristiana, la vida que la Escritura muestra acerca de cómo han de vivir los creyentes, y hablamos acerca del vivir con fe, por ejemplo.
o vivir por fe. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos todo estructurado, Dios nos llama a todos de la misma manera, ¿eh? ¿Qué significa eso? Vivir por fe. O como aquel hermano que se encendía cuando escuchaba a determinadas personas y yo le decía, pero hermano, a ver, eres un poco esto. Rubén, de verdad, ¿cómo puede ser que una persona esté hablando, se levanta ahí, se pone en el púlpito y se pone a hablar a la congregación acerca de la vida sacrificial? Y él se levanta a las 10 de la mañana y está hablando a una congregación que todos son trabajadores y se levantan muchos hermanos a las 5, a las 6 y yo trabajo de noche en la panadería y se pone que se levanta a las 10 de la mañana y que tiene una vida porque está dedicado a pleno tiempo y habla de la vida sacrificial. Y ojo, personas dedicadas a pleno tiempo, hay personas que trabajan y mucho, y él mismo me lo decía. Yo no tengo nada que decir a personas que trabajan, digamos, a pleno tiempo, dedicadas todo su tiempo a exponer la palabra de Dios, a trabajar con las personas. Esas personas yo las respeto muchísimo porque la Biblia lo dice. Pero una persona, en fin, me dio detalles que no puedo compartir así en público, me dice, ¿con qué cara dura? Pero David lo que está pidiendo, lo que está mostrando es, Señor, que pueda ser una evidencia a todas las personas a mi alrededor de que Dios cumple su palabra, de que Dios sigue trabajando, que pueda ser una muestra que todo el mundo pueda ver. Último punto en esta sección. Reconoce la soberanía de Dios. Mirad, en el 27, 26 y 27. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo. La frase has querido bendecir es la clave de todo en la reacción de David. Y sigue siendo la clave en todo lo que podemos conocer acerca de Dios. Y esta frase, me permitiréis, que tiene eco en el Nuevo Testamento, más concretamente en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5, donde dice, según el puro afecto de su voluntad. Dios ha querido, y porque Dios ha querido, o Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, según el puro afecto de su voluntad. Es por su gracia, es por su voluntad, es por su soberanía en el sentido de que Él ha querido. Y si Dios no hubiese querido, David no hubiese dicho estas palabras. Y si Dios no hubiese querido, ni tú ni yo estaríamos aquí el día de hoy, muy probablemente. Y si Dios no hubiese querido, podemos poner ahí lo que queramos en nuestra vida. Ahora bien, ya toda esta escena, no sé a vosotros, pero a mí me parece impresionante. Y no sé lo que estáis pensando, porque yo no soy Jesús, ni pretendo que me lo digáis. Pero ¿se quedó el rey David aquí? No se quedó aquí. ¿Y cómo lo sé? Bueno, esto lo vemos en unos capítulos más adelante que nos dan una información, 10 capítulos más adelante, más concretamente, que nos da una información que no sabemos en el capítulo 17, 11 capítulos más adelante. Nos muestra cómo David llevó esta revelación de tú no, él sí. Y asimismo es una enseñanza para nosotros. Y esto lo podemos leer en Primera de Crónicas 28, de los versículos 1 y 3. Iremos
sacando aquí para no cansaros, pero en los versículos 1 y 3 dice que pasó tiempo después de esto que hemos leído en el capítulo 17, dice que reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. La crème de la crème estaba aquí reunida. La crème de la crème del país. Muy bien. Y levantándose el rey David, que yo me hago una imagen de, porque estaba ya muy mayor, estaba ya a punto de morir. Y David se pone en pie, empieza a hablar. Dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado, fijaros bien cómo lo dice, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque, y esto es algo que no sabemos del capítulo 17, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Esto probablemente Dios se lo dijo un poco más adelante. No lo sabemos, no lo dice, no nos da esta explicación, estos detalles. Pero David recibió esta explicación de parte de Dios. Dios no siempre explica lo que hace, porque tampoco tiene que hacerlo. Pero a veces sí. Y mira, a David le dio esta explicación. Mira, tú no, porque tú has sido hombre de guerra. Pero, Señor, yo he tenido que librar tus batallas. He tenido que defender al pueblo cuando entraban. He tenido que... Sí, pero no. Sí, pero tú no. Precisamente por eso. Y el rey da este dato adicional. Y no pensó, su reacción, lo que él explica después, no reaccionó o aceptó esto sin rechistar, entre otras cosas porque era cierto. David era un hombre de guerra. David había sido curtido en muchas batallas. No solamente con Goliat, que es la que nosotros conocemos, con mayor esto, que es hasta una escena que se dice mucho, se explica mucho en la escuela dominical, pero estuvo en muchas batallas, muchas, más de las que nosotros podemos pensar. Pero David no se encerró en sí mismo. David no pensó o dijo que ya que no lo podía hacer él, pues pasaba de todo y que ya le tocaría al que viniese después. No hizo esto. Y el rey en esta ocasión, de una manera pública ante la crème de la crème, como hemos dicho, del reino, aprovecha para hacer una exhortación, que ahora lo vamos a leer, a todas estas personas de una manera conmovedoras. Y mirad, lo vamos a leer. Versículo 8 de este mismo capítulo 28 dice: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Palabras que deberíamos de pensar en poner en práctica los que tenemos una familia y que deberíamos de pronunciar a nuestra descendencia por lo menos. Esta exhortación de, oye, guarda los preceptos de Dios, porque así te irá bien, porque tiene unas consecuencias. Confucio dijo algo en una ocasión.
¿Sabéis qué dijo? No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Esto lo dijo bastante antes que Jesús. Pero el Maestro, Jesús de Nazaret, lo dijo de una manera muy distinta. Así que, abro comillas, todas las cosas que queráis que los hombres hagan, todas las cosas que los hombres hacen con los hombres con los que le hacen, perdón, vamos a leer el texto porque me parece que lo he copiado muy mal. Mateo 7 y versículo 12. Vamos a ir a la fuente limpia porque yo soy un ser humano y me parece que lo he transcrito muy mal. Muy bien. Mateo 7, capítulo 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora sí lo he dicho. El pensamiento, esto es para ponerlo en práctica. Muchas veces estamos esperando que las personas hagan, como Confucio. ¿No? No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y entonces, como habría la persona sarcástica que yo no quiero que me hagan nada, yo me hago las cosas a mí mismo y a mí que me dejen en paz. Entonces no hago nada. Ese era el pensamiento de Confucio. Pero Jesús transforma está dentro del Sermón de la Montaña y esto no lo dice en forma negativa, de quedarte inmóvil. Lo dice de manera activa, señores. Haz. Haz como quisieras que hicieran. Muchas veces estamos esperando que las personas vengan y nos digan. Y nos hagan. Estamos esperando que las personas pues se muevan. Es que Jesús lo dice al revés. Vete tú. Empieza a hacer. Pereza fuera. Reto fuera. En el sentido de que, claro, eso te reta de estar pensando en lo que te gustaría que te hicieran contigo, hacerlo a los demás. Es para pensar. Y a mí me ha dado para pensar de una manera muy práctica. Conmigo. Lo que apliquéis para vuestra vida, eso va, si lo queréis compartir, lo compartís, y si no, pues eso, lo que penséis va para vosotros. A mí me ha tocado el pensamiento en este sentido. Y aviso que estoy en proceso de ponerlo en práctica. Pero muchas veces cuando exponemos la palabra, escribimos, o escribo un artículo y tal, a veces espero la reacción de la gente. Y Dios ha usado a la crítica más grande que tengo a mi lado, que es Loida, que aquí no está, pero ella sabe lo que hace. Ella me ha dicho: ¿y tú? Porque tenemos el pensamiento a veces de que si manifestamos, hermano, lo que has expuesto en este día, si es como subirle el ego a la otra persona. Y no lo hago. Y a veces lo hacemos en momentos póstumos, como hemos despedido a Francisco, por ejemplo. Es fácil cuando la persona ya no está, entonces manifestar lo importante que era esa persona. Pero las flores, como me han dicho muchas veces mis padres, no se llevan al cementerio. Las flores, las mejores flores, se dan en vida. Y una de las maneras de dar esas flores es precisamente manifestar. Abre tu boca, aunque sea como una palanca, y entonces manifiéstale a esa persona lo importante que es para ti. Ahora, no cuando se muere.
Y he de decir así delante de todos que muchas veces no lo hago. No lo he hecho. Así que perdonadme, pero esto me ha tocado muchísimo. Estoy en proceso. Porque creo que esto es algo que debemos de practicar más. Porque haremos bien a la otra persona. Y nos haremos bien nosotros. Nosotros no importamos, pero sí que muchas veces recibes a lo mejor algo que de otra manera no recibirías. Por eso, por esa razón, Jesús transformó esa frase en negativo. No hagas con los demás, no, haz. Haced con los hombres lo que queráis que hagan contigo. Si tú quieres que las personas sean delicadas contigo, sélo. Si tú quieres que las personas te cuenten sus problemas, ¿por qué no te abres? Y esto a los del género masculino nos toca muy mucho, porque cuando queremos, no somos ya ni de hablar mirándonos a los ojos, o hablamos conduciendo en el coche que tenemos la otra persona al lado, entonces no nos tenemos que mirar, eso lo queremos evitar. O jugando a la Play, o de esta manera evitamos el contacto visual, porque eso nos entendemos. Si tenemos que contar algo, pensamos que eso nos hace vulnerables muchas veces. Pero debemos de hacerlo. Debemos de empezar nosotros. Debo de empezar yo. Esto es lo que el Señor me ha mostrado a mí. Lo que vosotros penséis, yo simplemente lo comparto y ya está. Ahora, mirad, en práctica, el rey, en este mismo capítulo, se dirige de una forma específica al rey Salomón para animarlo y darle instrucciones delante de todos. Y en otra ocasión, de una manera más privada, en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 2, dice algo muy retante. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Sin comentarios. Y el rey muestra a todos algo que probablemente nadie conocía sino él hasta ese momento. Todos podemos pensar que Salomón fue quien construyó el templo, de hecho fue así. Y es cierto, pero fue el rey David en este instante que está la crème de la crème, que está Salomón también, ahí estaba presente en esa reunión, y después de dirigirse a él personalmente, saca algo sorprendente que nadie sabía que existía hasta ese momento, y son los planos del templo. No los hizo Salomón, los hizo David. Y lo que dice en el versículo 19 de este capítulo es impactante. Dice, mirad, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. A ver, David era un hombre de guerra. David no era un experto constructor. De otros reyes, si se dice. Por ejemplo, el rey Uzías era una persona muy... si lees la descripción, tela. Menudo rey. Ya lo quisiéramos nosotros como presidente del gobierno. Pero David era un hombre de guerra. David era una persona importante, de carácter fuerte, que Dios puso delante de su pueblo. Sí, David tenía muchas virtudes. Tenía una conexión poética muy, muy grande, que lo vemos expresado en muchos de los salmos. Pero David, a nivel de arquitectura, no es un rey que destaque. Y sin embargo, en esta ocasión, David saca los planos y dice, mira, esto me lo ha mostrado Dios. ¡Wow! Dios le permitió ver un anticipo de lo que Dios mismo le dice, tú no.
Y cuando recordamos que era un muchacho que iba con las ovejas, cuando recordamos que después pues fue un hombre de guerra, creo que cualquier persona alrededor diría que David no estaba capacitado para poner los planos. Yo tampoco. Encima tuve un compañero en la escuela que en dibujo lineal era un crack. Yo me esforzaba ahí en las láminas que nos mandaban ahí el profesor y cuando ya estaba a punto se me movía la escuadrilla del cartabón, la lámina a repetir. Y al lado tenía un compañero que aquel, es que le quedaban las láminas perfectas, era un artista. David no estaba capacitado para eso, pero Dios se lo enseña. Y él pudo trazar los planos. Y David vuelve a dirigirse a Salomón delante de todos para darle ánimos y decirle, versículo 20, lo vamos a leer. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y he aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Salomón, no estás solo. La obra es muy grande. Él era un muchacho. Yo no sé a qué edad Salomón fue coronado rey. Si lo sabéis, me lo decís después, porque lo he estado mirando y no lo he encontrado. Era un muchacho, era una persona que no tenía una experiencia previa, que encima fue cuidado pues bajo las faldas de Betsabé. Y llega su padre, y tiene una visión, Dios lo señala, que fue amado de Jehová, y de hecho no se sentía capacitado, y cuando Dios sale a su encuentro, le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, sabiduría, porque no sé. Esta es otra de las grandes escenas. Y a Dios le gustó mucho eso. Pues sí, te voy a dar sabiduría, pero te voy a dar más cosas. Vuelvo a preguntar, ¿se quedó David tranquilo con lo que le dijo Dios? Vemos que no. Sí y no. A ver, se quedó tranquilo en el sentido de no protestar, de no rechistar, de asumir que Dios le estaba diciendo eso, y él no se lo tomó a mal, lo vemos en su oración, lo hemos visto. Pero no se quedó tranquilo. Él lo que no hizo fue eso, rechistar. Y ahora vemos lo que sí hizo. Lo que sí hizo fue, pues mirad, los planos que Dios le dio el privilegio de poderlos tener. Pero no solamente esto. Fue acumulando todo en todas las batallas que él tenía, lo vemos después, fue poniendo aparte esto no se toca. ¿Para qué? Ya veremos. Y volvía a tener otra batalla, volvían a conquistar riquezas y todas estas cosas. Una parte de esto no se toca. Y así sucesivamente en cada batalla. Hasta que llega este momento y dice, señores, yo he ido poniendo aparte para esto, porque esto se iba a hacer. Lo he ido poniendo aparte, he ido acumulando. Y aquí tienes parte de este material. Y vemos que fue reuniendo una cantidad considerable. A los que os gustan los números y las conversiones y todas estas cosas, podéis investigar las cantidades y seguro que os va a sorprender. Tela, lo que fue acumulando David con cada batalla. Tela. ¿Cuánto había? Bueno, en fin, esa es otra de las cuestiones. ¿Cuánto había ahí en cada batalla? Pero mirad lo que dice el versículo 3 del capítulo 29. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo,
yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y dice, 3.000 talentos de oro. Si hacéis las cuentas, se os ponen los ojos como platos. 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Punto. Paramos aquí. Hay un principio que regía la vida de David. A mí se me venían las palabras que él, en otra escena muy distinta, dijo una cosa muy importante. Dice, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste. Ese principio marcó su vida. O sea, él en las batallas que Dios le iba permitiendo conquistar, hacía una parte. Sí. Y eso estaba muy bien. Fue un hombre previsor y fue un hombre que adelantó la obra de buena parte de los materiales que Salomón después usó. No fue todo, pero sí fue un adelanto, se podía empezar. ¿Ah? Pero luego dice, no, de mi tesoro particular que yo tengo como rey, ahí toda esta cantidad. Porque yo no voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. De mi tesoro particular. ¿Ah? No me voy a meter con vuestros bolsillos. Esto se lo dejo al Señor, que trabaje en vuestros corazones y en vuestras mentes. Pero el ofrecer a Dios es algo muy práctico. Y no es solamente el bolsillo. Es tu tiempo. Es tu mente. Son tus capacidades que Dios te ha dado. ¿A qué nivel las llevas? Y al final del versículo 5, hace una pregunta, ¿y quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? No era algo exclusivo del rey. No se quedó en algo exclusivo del rey. Él abrió, digamos, la posibilidad, implicó al resto de las personas importantes, la creme de la creme que estaba ahí. Señores, yo lo he ido apartando en todas las batallas. Y de mi tesoro particular pongo esto porque tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Quién quiere participar? Esto es estimulante y aleccionador. Conclusión. Puede haber diferentes momentos en la vida en que Dios nos dé este mensaje. Tú no, Él sí. Porque en diferentes etapas de la vida Dios nos puede hablar de esta manera. De cómo reaccionemos, de cómo asumamos, de cómo nos comportemos puede ser un punto de inflexión, un estímulo, un consuelo y un ánimo, y sí, toda la vez lo que acabo de decir. A quienes nos rodean, o puede ser una fuente de amargura, de cerrazón, un lastre y una pesada carga, también para quienes nos rodean. Depende cómo actuemos. Depende cómo reaccionemos. Depende cuando recibamos porque no es exclusivo de David. Señor, a mí me gustaría tener ahí una voz para poder estimular a las personas como con mi canto. Pues tú no. Y tenemos nuestro hijo, él sí. Lo que haga él es su responsabilidad, pero yo no. Señor, me gustaría tener una capacidad económica para poder ser de ayuda. Es bueno, sí, pero tú no. Él sí, el otro de al lado. Y así poneros en un montón de situaciones.
muchas veces, o sea, en diferentes etapas, en diferentes momentos de la vida, podemos recibir esto. Y cuesta. Y cuesta, hermanos. Cuesta recibirlo. Sobre todo cuando deseamos algo, como el rey David, que él deseaba algo que era buenísimo, que lo hacía con nobleza de corazón, que lo hacía deseando darle a Dios lo mejor, que deseaba, Dios es lo más importante en mi vida. Pues oye, yo no puedo estar en una casa de madera bien hecha y el símbolo de la presencia de Dios en medio de cortinas. Pues quiero darle lo mejor de lo mejor. Y Dios le dice, tú no. ¿Cómo te quedas? Pero Señor, si es para ti. Pues tú no. El otro. El que tienes al lado. ¿Por qué? ¿Por qué yo no? Pero Señor, si yo tengo unas altas capacidades en este sentido y la persona que está al lado no sabe, porque Salomón no sabía. No es un hombre de Estado. Es una persona que tiene mucho que aprender. Pues tú no. De eso me encargo yo. Ahí. Ahora, considerando todo lo que hemos visto ahora mismo, te invito a contestar la pregunta que hacíamos al principio. Si Dios te dice a ti, tú no, él o ella o ellos, sí, nosotros lo hemos vivido en carne propia, lo he puesto en el artículo, no lo voy a repetir aquí. ¿Cómo reaccionamos? Después de todo lo que hemos estado considerando. Contesta esa pregunta ahora. Y después de contestarla, lo mismo que Salomón le dijo a David, David le dijo a Salomón, esfuérzate, manos a la obra. Si Dios nos muestra, tú no, él sí, hay cosas que podemos hacer, aunque Dios nos haya vetado, que podemos preparar, que podemos ser de ayuda y de estímulo y de facilitar las cosas a los demás, como David hizo. Hizo todo lo que pudo, hasta donde Dios le dejó, para facilitar el legado. Esto es el legado que le podemos dejar a los demás, en este caso David, a Salomón. Mira, yo voy a poner todo lo que pueda. Y esto es algo que tú y yo hemos de recibir. Y que yo no puedo contestar por ti. Y que tú no puedes contestar por mí. Que eso forma parte de la relación íntima con el Señor, y si tú estás en algún momento de la vida, en este momento en que Dios diga algo semejante, considéralo. Porque a David le llegó su momento, en este instante. Pero a ti y a mí nos va a llegar ese momento seguro. Seguro. Y no me refiero a partir de este suelo, no soy tan catastrófico, pero a lo mejor en diferentes momentos en los cuales, como Loida y un servidor, estando orando por determinado lugar durante todo un año, y nos encontramos que nosotros no, y estábamos dispuestos a revolucionar nuestra vida, a cambiar de sitio, a dejar el trabajo, a llevarnos a los chicos, nos hemos encontrado que nosotros no. Lo que te pasa a ti no lo sé, pero Dios sí. Igual que David expresó, tú conoces a tu siervo, Dios te conoce a ti, a vosotros, tus circunstancias,
lo que pasa por tu mente, tus sentimientos, todo esto lo conoce Dios. Y sabes una cosa, y con esto concluyo. Dios sabe lo que hace. Muy bien. No voy a añadir más palabras, que creo que ya es suficiente.